Hola amigos, mirad lo que acabo de recibir ahora mismo, chicos. Mira qué paquete más bonito. Vamos a abrirlo y vemos qué sorpresa nos podemos encontrar. ¿Lo veis? Vamos a ver lo que nos trae. Qué sorpresa nos encontramos en este paquete. Vamos a abrir. ¡Tachán! Sí, señor, amigos, nada más y nada menos que el Fenix 6 Pro. Aquí lo tenemos, totalmente nuevo. Qué preciosidad. Vamos a hacer el unboxing, la review y comentar todas las características de esta bestia de reloj deportivo. Sin más, comenzamos. Aquí corriendo un poquito, probando el Garmin. Aquí lo tenéis. Bien amigos, ahora sí vamos a hacer el unboxing y review de este producto. Aquí vemos que nos viene embalado muy bien en una caja pues bastante bonita, bien compacta, con el modelo del Fenix que hemos comprado, en este caso el Fenix 6 Pro. Y vamos a ver por aquí, nos dice también todas las características que identifican al Fenix 6. Como vemos, nos dice que cuenta con una batería que podría ayudar en modo normal unos 14 días. Aquí en modo GPS duraría la batería 36 horas, lo cual está bastante bien. El tamaño de la caja sería de unos 47 milímetros. El tamaño del display o tamaño de pantalla, 1,3 pulgadas. Aquí vemos que nos dice el peso total, que son unos 81 gramos. Aquí pues que está testado militarmente. Aquí nos dice Boeing in Training Features, lo que es lo mismo, funciones de entrenamiento integradas. Y bueno, pues aquí vemos que podemos hacer running, lo típico, ciclismo, natación, montaña, esquí y demás. Bien, aquí nos dice que cuenta con mapas topoactivos y de esquí. Aquí cuenta con música, también con administrador de energía, Power Manager, Pace Pro para ritmo profesional, perdón mi inglés, no es muy bueno, Training Light Popular y Roam, o lo que es lo mismo, pues enrutamiento de rutas populares y de entrenamientos populares, que se sincroniza con ese tipo de actividades. Y pues la última opción que dice que lleva también pulsiosimetría, ¿ok? Por lo tanto, pues un modelo muy completo que vamos a ir viendo. Vamos a abrir la caja, ya no aguanto ni un minuto más y ya sí la vamos a abrir. Rompemos el plástico, ¿dónde está? Aquí. Rompemos el plástico y tiramos de ella hacia adentro. Aquí lo tenéis. Y aquí, como veis, ya aparece nuestro Fenix 6 Pro, que realmente es muy bonito. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a darle las correas. Aquí lo tenéis. Ya podemos sacarlo. Y realmente es precioso, madre de Dios. Madre mía, qué bonito, increíble. Bien, vamos a... ¿Qué más lleva la caja? No nos dejamos aquí, no nos queremos dejar nada. Aquí pues el cable para la carga de este reloj. Y pues aquí sí vendrían pues también, vamos a abrirlo. Por aquí pues las instrucciones y garantía y demás. Fenix 6 Garmin.
Garmin Fenix 6. Bien, aquí vemos las correas que son de silicona, muy suaves al tacto. Vemos que presenta una pequeña esa rugosidad que la diferencia de ese modelo del Fenix 5. Y bien, pues aquí tenemos un plástico protector de la pantalla. Vamos a retirarlo. Y realmente es muy bonito, y vemos que pesa un poquito. Bien amigos, ya hemos hecho la sincronización de todos los datos, ya hemos cambiado la esfera y demás, y vamos a empezar con las características de este fabuloso reloj. Como veis, aquí en la parte inferior nos dice el modelo Fenix 6 Pro con los medidores de pulso, el cargador del reloj, y aquí pues en letras más pequeñas, no sé si se podrá apreciar, Gorilla Glass y sumergible a 100 metros. Este reloj soporta 10 atmósferas. El material de su lente es Corning Gorilla Glass y el material del bisel es de acero inoxidable. Las correas son de silicona negra, como estáis viendo. El diámetro de su pantalla, de la caja, el diámetro de la caja viene a ser de 47 milímetros. Y el diámetro de lo que es el display, el diámetro de la pantalla, es de 1,30 pulgadas, ¿ok? Con una resolución de 260 por 260 píxeles. El tipo de pantalla pues es una pantalla pues que permite verse en la luz del sol, por lo que es transflectiva, y pues como digo, lleva la última tecnología también en ese sentido. Se ve muy bien incluso en condiciones de iluminación muy extremas, con el sol, a plena luz del sol. Aquí también tenéis la opción de poder cambiarle las correas con mucha facilidad. Esto es una novedad que incorpora este modelo de Fenix 6, que es simplemente tirar hacia atrás y podéis retirar fácilmente la correa, podéis sacarla fácilmente y sustituirla por otra. Para ponerla exactamente podéis hacer lo mismo. La ponemos con mucha facilidad. Y pues como digo, podéis sustituir las correas si la queréis de otro material diferente de silicona. Existen muchas correas de diferentes colores, y poder cambiar así la apariencia de este fabuloso reloj. Pero como digo, las correas negras son muy bonitas, vienen con este rasgado especial, diferentes al modelo de Fenix 6 anterior, pero de Fenix 5. El Fenix 5 las tenía lisas, no tenía esas rascaduras. Lo he llevado puesto un poquito tiempo y realmente es cómodo, pesa unos 83 gramos. Es el peso de este reloj. Si le quitáis las correas, pues solamente la caja pesarían 60 gramos. Bien amigos, vamos a adentrarnos dentro del reloj. En la parte superior de la izquierda, ahí donde están viendo el botón Live, si mantenemos pulsado nos aparece este menú desplegable que podemos movernos sobre él con las teclas de arriba y abajo, como estáis viendo, y elegir pues diferentes opciones, muchas de ellas muy a tener en cuenta, como puede ser esta de ahorro de energía, que simplemente con un clic, ahí lo estáis viendo, pasaría de 11 a 37 días de ahorro de la batería, porque desconecta algunas aplicaciones y demás. También tenemos la opción de la música, la opción de monedero para el Game Pay, para pagar en los diferentes comercios, y en definitiva muchas más opciones. Bien, si nos mantenemos pulsado el botón menú, nos aparece esta pantalla de poder elegir las diferentes esferas que tiene de fábrica el reloj, como pueden ser estas, que ya venían dentro de la compra de este reloj, dentro en la interfaz. Y también como estas nuevas que están viendo, que ya las he descargado yo de la aplicación de Garmin Connect, y que algunas son de pago y otras muchas son gratuitas. Podéis elegir muchísima cantidad de esferas, pantallas para el reloj, como estáis viendo, y pues simplemente, como digo, elegirlas con el botón de arriba y abajo. Bien, si le damos un clic también al menú, solamente un clic, sin mantenerlo pulsado, aparecería el menú de los widgets, que pues aparece el tiempo, que podemos entrar dentro de él y nos lo muestra por horas, por el tiempo diario, el tiempo que va a hacer en los diferentes días, la temperatura, la humedad. Como veis, muy interesante. También tenéis el atardecer, presenta el barómetro,
el altímetro, el estado físico, la última actividad que hemos realizado. En este caso yo realicé esta ayer, esta de 40 kilómetros en bicicleta. Como están viendo, nos muestra las actividades que hemos hecho a lo largo de la semana, los pasos, el estado de forma física, y una de las opciones que incorpora este reloj, la pulsiosimetría. Esto es muy importante, que es una de las opciones que vienen nuevas en este fantástico Fenix 6 Pro. Bien, si seguimos bajando hacia abajo nos muestra el calendario, diferentes opciones, todas las notificaciones que recibimos desde nuestro celular. Como estáis viendo, ahí podemos ver los diferentes mensajes, ya sea de WhatsApp, de diferentes aplicaciones que tenemos en el dispositivo. Si le damos un clic, pues podemos leerlas todas perfectamente. Aquí veis que podemos bajar hacia abajo, hacia arriba para leerlas correctamente, se lee perfectamente. También la opción de Spotify, que la podéis descargar en la tienda, en la aplicación de Garmin Connect, el altímetro, el barómetro, la brújula y demás. Ahí lo estáis viendo. Podemos configurarlo también. Todo es configurable en este reloj, todo es personalizable. Es un reloj realmente increíble. Ya veis qué calidad de imagen. En definitiva, el menú de los widgets, que también los podéis poner a vuestro gusto. Como digo, todo es personalizable. Podéis añadir muchos más widgets, incluso retirar los que no os gusten, como digo, la brújula, las calorías, y podemos entrar en cada uno de estos widgets. Como estáis viendo, la brújula funciona también perfectamente, las calorías. Si accede dentro de él, nos dice todas las calorías que hemos ido quemando en los diferentes días de nuestra actividad, que hemos hecho actividad, como puede ser jueves, viernes, como aparecía ahí. La frecuencia cardíaca, todo nos lo muestra al detalle. Realmente increíble las opciones que tiene este reloj. Aquí nos muestra el historial, actividades y aplicaciones, que si le damos un clic podemos personalizar a nuestro gusto todas las actividades, la configuración de pantalla, la pantalla de datos, y aquí en pantalla de datos podemos elegir que nos aparezcan, pues como están viendo que yo tengo 6 datos, pero podemos hacer que, por ejemplo, aparezcan algunos menos. También, como veis, acabamos de recibir una notificación, todo aparece sincronizado con nuestro reloj, con nuestro teléfono. Como digo, vamos a configurar un poco la carrera, la cinta, la bici. Podemos ir viendo las diferentes opciones y configurar a nuestro gusto la pantalla de datos de cada una de las opciones. En este caso tengo esta que tiene 5. Podemos darle a la opción de disposición, aquí lo veis, y colocarle pues algún dato más. Por ejemplo, poner que sean 6, que es lo máximo que permite este Fenix 6 Pro. En el X sería 8 datos los que podríamos mostrar en pantalla. En este caso el máximo lo tendríamos en 6. Y dentro de cada dato, como estáis viendo, pues podemos ir cambiando el dato que queremos, campo de velocidad. Podemos elegir dónde queremos que aparezca una opción u otra. Todo es personalizable. Y pues como estáis viendo, un montón de opciones, campos de navegación, otros campos. Podemos colocar las calorías, el porcentaje de la batería, las horas de nuestra batería, el GPS, en definitiva muchas opciones. Y podemos elegir el cuadrado en donde queremos que aparezca, en la zona donde queremos que aparezcan esas opciones. Un montón de opciones, como estáis viendo aquí la hora, que es lo que voy a dejar. Vamos a dejar la hora debajo de nuestras pulsaciones, y pues como estáis viendo, simplemente le dais a aplicar y ya se os quedaría. Siempre que aquí tenemos el mapa, que veis que es un mapa muy preciso, se conecta fácilmente con el GPS, y aquí estamos viendo que podemos también desplazarnos y añadirle algún dato al mapa, como en este caso podemos añadir ritmo y distancia, a la paz de que podemos visualizar y hacer zoom en el mapa. Ahí lo veis, podemos desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, incluso acercarnos o alejarnos. Vamos a ir hacia atrás. Los mapas, que también podemos colocar mapas nosotros desde la aplicación de aplicaciones externas, colocarlas dentro de nuestro reloj, y luego yendo a todas estas opciones de navegador y Wikiloc y demás, poder aplicar rutas, crear rutas y demás. Y veis que le damos al navegar,
la configuración del navegador, pantalla de datos, igual que anteriormente. Todo es pues configurable en este fantástico reloj inteligente que pues merece muchísimo la pena. Lo vamos a probar ahora en el exterior y vamos a ver cómo se comporta, qué tal se ve la batería, qué tal se ve la pantalla en el exterior y demás. Aquí tenéis selecciones de Wi-Fi, indicadores de perfil, seguridad y seguimiento, navegación, administrador de energía, que este es un dato muy importante. Si le damos un clic nos da la posibilidad de ahorro de energía, pues desconectando, como he dicho anteriormente, alguna actividad. Por ejemplo, podemos desconectar el GPS o la música o algo similar, y de esta manera nos daría muchísimas más autonomía de batería y nos daría la posibilidad de que nuestro reloj durará mucho más tiempo sin tener que cargarlo. Ahí lo veis, nos da un montón de opciones, porcentajes de la batería, estimaciones de la batería, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la opción de sistema, donde podemos colocar el idioma, la hora, las unidades, muy importante, el formato de unidades, un montón de la forma de restablecer nuestro reloj a la fábrica y demás. Todas las opciones que nos ofrece sistema. Bien amigos, ahora vamos a hacer un rápido repaso a todos los deportes que incorpora este reloj. Como estáis viendo, un montón. Yo tengo algunos añadidos a mis principales, pero como estáis viendo hay un montón de escalada, de fuerza, de esquí, de snowboard, de paddle surf, de remo, de kayak, de yoga, pilates, elípticas, escaladora, etcétera, etcétera. Un montón de deportes que podéis añadir para tenerlos, pues como digo, en las opciones principales, o pues, por el contrario podéis dejarlos, como digo, incorporan muchísimos. Es difícil que no encontréis vuestro deporte favorito con este reloj. Bien, aquí pues los diferentes mapas. Vamos a hacer una pequeña visualización de cómo funcionan todos estos mapas. Cuando lo activamos vamos a descartar esta actividad. Estáis viendo las diferentes opciones de carrera, triatlón, cardio. Aquí diferentes opciones de rastrearme, la aplicación de Wikiloc, que podéis, como digo, en esta aplicación, desde la aplicación de Garmin Connect podéis añadir rutas, trayectos y demás, y también desde Strava. El mapa, que como digo podéis también añadir mapas diferentes al que trae por defecto este Garmin. Podéis añadir algunos desde esta aplicación de Garmin Connect o desde otras aplicaciones exteriores. Como digo, infinidad de opciones que tiene este Garmin, que posee la facultad de tener la opción de personalización en todo, prácticamente en todo. Tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas opciones, infinidad de características que podéis ir viendo y vais a ir aprendiendo conforme vayáis trasteando un poquito todo el reloj, porque es difícil explicar en un vídeo corto todo lo que incorpora este fantástico reloj. Ya veis muchísimas opciones de todo, de rutas, de coordenadas, en fin, un montón de opciones que difícil podemos ver en un pequeño vídeo como este. Estoy adelantando un poquito la imagen grabada para que podáis ver un poco por encima todas estas opciones. Podéis personalizar los campos de datos para que los visualizáis mientras hacéis la carrera o hacéis la actividad. Podéis visualizar diferentes campos de datos, ponerlos a vuestro gusto, editarlos, personalizarlos. Todo es personalizable, los fondos, en fin, todo. Aquí estáis viendo cómo estoy trasteando todas las opciones de caja para cambiar pues las diferentes opciones de campos de datos, la disposición de los mismos, también pues en donde queremos que se coloque a un apartado u otro. Podéis también crear alertas de frecuencia cardíaca, alerta de cuando realizáis unos determinados kilómetros, que eso avise. Que yo, por ejemplo, lo tengo en la carrera, tengo habilitado la opción de que al kilómetro me emita un pitido y me muestre como el kilómetro, el ritmo que he realizado durante el mismo, todas esas actividades. Bien, si mantenéis pulsado en el botón de la parte superior izquierda, podemos apagar nuestro Garmin, que eso también
bueno, si alguna vez queréis darle un descanso porque no los vais a utilizar, pues tenéis la opción también de apagarlo, aunque no lo recomiendo porque, como digo, prácticamente la batería dura muchísimo y no es necesario. Simplemente, si queréis que os dure más en ahorro de energía, lo único que tenéis que hacer es cambiar ese valor de ahorro de energía, por ejemplo, cambiarlo para que quitar el GPS, la música, y así os dure mucho más tiempo. Aquí, como veis, podemos cambiar las diferentes esferas, que como veis me he descargado bastantes de ellas. Ya estáis viendo de esta aplicación Garmin Connect, algunas son de pago, otras son gratuitas, y pues nos da la posibilidad de utilizarlas durante un tiempo para ver si realmente nos gustan y comprarlas por un poco dinero. Algunas de ellas, como digo, muchas de ellas son gratuitas, solamente necesitáis descargarlas. Muchas opciones de personalización que tiene este fantástico reloj, que a mi modo de ver es una auténtica bestia.